Bien, buenas tardes a todas y a todos. Por favor, si toman su lugar. Bienvenidas, bienvenidos a la semana 8 de Charlas del TIT, la actividad, la 15ª de nuestro trimestre. Ha sido muy interesante la cantidad de temas que se han presentado en estas charlas. Por supuesto, todas las actividades pensadas en que ustedes puedan notar la diversidad del conocimiento, la amplitud del mismo, la imposibilidad de abarcarlo todo y al mismo tiempo la enorme necesidad de la interdisciplina como parte justamente del desarrollo hoy de la ciencia, del conocimiento, del saber. Y bueno, para esta actividad que decía yo, el 15ª, tenemos la presencia del doctor Jorge Ismael Castañeda. Ahora voy a leer su semblanza, que la tengo aquí a la mano. Quiero contarles que él es un profesor de nuestra universidad con mucha cercanía al desarrollo del nuevo programa del tronco interdivisional. Él estuvo participando de este grupo, de este colectivo docente, donde diseñamos precisamente el nuevo programa que ustedes están cursando desde hace 8 semanas. Y bueno, yo celebro que Jorge, además de esta participación, haya aceptado estar aquí con nosotras y con nosotros, precisamente porque es un profesor muy joven, con una perspectiva muy amplia del proceso educativo y del valor justamente de la interdisciplina. Ustedes estudian el tronco interdivisional y esta palabra interdivisional se asocia con otras o debería asociarse con más fuerza a otras como esta, como la interdisciplina, la transdisciplina y otras cosas que se pueden discutir. Incluso alguien me dijo, y la indisciplina fundamental también, ¿no? Quiero agradecer a ustedes por estar aquí, también a las y los docentes que nos acompañan cotidianamente, que es un gusto también que podamos interactuar siempre con las y los compañeros, compañeras de la UAM. El doctor Jorge Ismael Castañeda es profesor investigador titular C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 1 y profesor con perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son respuesta innata de la piel a infecciones, diagnóstico de actomicetos, actinomicetos y su sensibilidad a fármacos, mecanismos de patogenicidad y virulencia de tuberculosis y actinomicetoma. Tengo que decirles que hace rato hablaba con Luis. Le dije, tengo que leer estas palabras porque cuando lo digan en el micrófono no me vaya yo a equivocar y lo acabo de hacer 2 veces. Así que bueno, perdona Jorge por la falta de costumbre con estas palabras. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología, de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, de la Asociación Mexicana de Micología Médica y de la Red Europea para el Estudio de las Microbacterias no tuberculosas, NTM-NET. Es profesor de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biología, que aquí hay varias personas que están en QFB, ¿no? ¿Quiénes están en QFB? Está ahí Oliver y la compañera. Bien, entonces, como han visto, aquí han aparecido personas de todas las licenciaturas que ustedes están cursando, así que QFB hoy nos acompaña y profesor Jorge está en esta licenciatura. Además, Jorge es tutor y miembro del núcleo básico de profesores de la maestría en ciencias farmacéuticas, ex coordinador del doctorado en ciencias biológicas y de la salud de las unidades Coajimalpa, Lerma, Iztapalapa y Xochimilco, y tutor del mismo programa. Además es responsable del cuerpo académico Estudios de Factores de Virulencia de Bacterias y Hongos y su participación en la relación hospedero-parásito. El doctor Castañeda tiene colaboraciones con la Unidad de Investigación del Instituto de Oftalmología Conde de Valencia, con el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Medicina y con el Instituto de Biotecnología. Hoy es el secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y no por eso se ha alejado de la actividad docente y no por eso se ha alejado de la cercanía con ustedes. Así que yo celebro que Jorge esté aquí con nosotras y nosotros. Quiero invitar a ustedes, por favor, todavía hay algunos lugares si quieren utilizarlos para que no se queden de pie, hay bastantes aquí. Jorge no les va a hacer preguntas más que las necesarias durante la charla. Y bueno, quiero pedirles que tengan toda la confianza de preguntar, comentar. Jorge tiene la gentileza de resolver y tratar de atender sus dudas de la mejor forma, así que como siempre, quienes han estado ya en estas actividades semanales, ustedes levantan la mano, tanto el maestro Luis Villegas o yo llevamos el micrófono a ustedes y bueno, también para las personas que nos siguen a través de Facebook,
de la comunidad tronco interdivisional. Bienvenidas sus preguntas, bienvenidos sus comentarios. Tratamos de leerlas, estamos aquí siempre al tanto, Alexis, Luis, Laura y yo. No siempre nos es posible leerlas todas, pero por favor, si ustedes tienen comentarios, bienvenidos. Estamos ya pasando en vivo en este instante, así después se quedan grabadas las charlas en el canal de YouTube. Bueno, Jorge, pues sin más, te agradezco muchísimo que estés aquí y bueno, el espacio es tuyo. Un aplauso por favor para Jorge, como bienvenida. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho el interés que tienen en estas charlas del TID. Primero quiero agradecer, por supuesto, a Roberto, quien es el coordinador y quien amablemente me hizo la invitación para estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que me da mucho gusto ver un auditorio repleto. Espero que muchos de ustedes vengan por convicción. Seguro algunos otros vienen obligados, pero bueno, espero que la charla sea amena y puedan aprender algunas cosas al respecto de la interdisciplina. Primero quiero comentarles que llevo 2 años alejados de la docencia. Actualmente soy el secretario académico de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Estoy metido en cosas administrativas y cosas que tienen que ver con múltiples reuniones y esas cosas feas, pero la verdad es que cuando Roberto me invita a venir aquí a charlar con ustedes, la verdad es que es para mí un gusto, ¿no? Porque estar alejado 2 años de la docencia, pues ha sido un poco difícil para mí. La verdad es que disfruto mucho estar en las aulas y, por supuesto, transmitir un poquito de lo que sé, sobre todo a la comunidad de QFB, ¿no? Que es en la licenciatura en la que prácticamente pues me desenvuelvo, aunque también en algunas ocasiones participo en el tronco divisional de CBS, impartiendo procesos celulares fundamentales y energía y consumo. Entonces, bueno, pues agradezco nuevamente la invitación y pues quiero hablar acerca de un tema que me parece fundamental, sobre todo en la parte del modelo educativo que tiene específicamente esta unidad Xochimilco, que es el sistema modular. Fíjense, les voy a contar rápidamente anécdotas, no voy a decir años, porque hace ratito Roberto muy amablemente dijo que era un profesor joven y así quiero que sigan pensándolo. Pero bueno, yo fui formado en el Instituto Politécnico Nacional, un sistema tradicional en donde evidentemente se llevan asignaturas o materias y donde prácticamente todo está desconectado de todo. No estoy criticando el Instituto Politécnico Nacional porque ahí es mi alma mater y agradezco la formación que me dio. Sin embargo, nada más para que se den cuenta, mi formación es de microbiólogo, yo soy químico, bacteriólogo, parasitólogo de formación y pues llevé desde materias básicas como matemáticas, bioestadística, física, un chorro de químicas, un chorro de microbiologías, como más de 23 cursos de microbiología, desde la microgeneral hasta la microbiología de las plantas, de los animales, del suelo, etcétera, etcétera. Sin embargo, aprendí muchísimas cosas, por supuesto. Sin embargo, termino la licenciatura, me fui a trabajar a la industria farmacéutica, que jamás volvería a regresar a ella. Paréntesis. Después me decido a hacer un posgrado que me llamaba mucho la atención la parte primero de los bichos, por eso me formé como microbiólogo, pero también me gustaba entender cómo nosotros respondemos al control de las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces ustedes seguramente espero que se hayan preguntado alguna vez cómo han sobrevivido hasta la universidad, si todos los días que se suben al metro hay millones y millones de bacterias, cada vez que están sentados en esas sillas de tela hay un montón de bacterias, ¿no? Y los lápices que traen, la piel, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues justamente gracias a gran parte al sistema inmunológico, ¿no? Entonces me dedico a estudiar ahora la parte de cómo controlamos a los bichos que nos pueden generar procesos infecciosos. Y ahí me seguí al doctorado, estuve un rato en Alemania, regreso a México y me contrata una universidad privada, que no voy a decir cuál, pero bueno, estuve trabajando unos 4 años por allá y de repente me invitan a la UAM, ¿no? A venir de profesor visitante y pues muy valientemente dije sí, pues voy a ver de qué se trata, porque la verdad es que una de mis pasiones es la docencia, pero la otra es la investigación, ¿no? Y en esta institución privada donde estaba trabajando eran 8 horas de docencia y pues la investigación la había descuidado mucho tiempo.
Entonces vine a trabajar aquí a la universidad y el primer módulo que me asignaron justamente fue el de procesos celulares fundamentales del tronco divisional de CBS. Y entonces me dijeron, bienvenido, aquí trabajamos con el sistema modular. Y yo dije, pues sí, mucho gusto, soy Jorge, ¿no? Haré lo mejor posible, pero no entendía absolutamente nada de qué era el sistema modular, ¿no? Entonces yo venía de una formación y entonces agarré mi cañón y agarré mi pizarrón y me arranqué a dar mis clases. Y poco a poco fui entendiendo justamente que el sistema modular, pues evidentemente tiene que ver con este tema que les quiero platicar el día de hoy, que es la parte de la interdisciplina. Entonces, primero fui formado con estas materias y luego me enfrentan a un sistema modular, donde me dicen que aquí no se llaman materias, ¿no? Sino se llaman UEAs o módulos, y que además vemos un panorama completo de ciertos contenidos que se entrelazan entre ellos, pero que además, pues obviamente este sistema educativo forma la parte crítica y analítica de las y los estudiantes. Y dije, ok, más o menos como que ya voy entendiendo el sistema modular. Después empecé a tomar algunos cursos de qué es el sistema modular, cómo se imparte, etcétera. Pero para mí seguía siendo un shock. Yo venía de querer agarrar el pizarrón y mi plumón y empezar a anotar y que los chicos anotaran en sus cuadernos, ¿no? Lo que estaba yo diciendo. Me costó mucho tiempo romper paradigmas. Terminé mi contrato de profesor visitante, después abrí una plaza definitiva y ya le había agarrado la onda, creo, que al sistema modular. Siempre se aprenden cosas nuevas, pero creo que le empecé a agarrar la onda. Y entonces decidí concursarla y pues llevo 10, casi 11 años trabajando para la UAM, ¿no? Entonces, en la parte del sistema modular, para mí es un sistema primero de vanguardia, a pesar de que la UAM Xochimilco nació con ese sistema en 1974, estoy hablando, para mí sigue siendo un modelo de vanguardia. Poder entender que todas las disciplinas de las diferentes divisiones, ¿no? Por ejemplo, CIA, sociales y en el caso de CBS en particular, cada una de ellas que tiene, en el caso de CBS, 8 licenciaturas y 14 posgrados, pues evidentemente todas tienen relación unas con otras. Y a final de cuentas creo que el mensaje, espero que al final de la charla, lo voy a adelantar, spoiler alert, ¿no? Entonces yo espero que ustedes entiendan que los problemas, para resolver problemas nacionales e internacionales, necesitamos todos de todos. Toda esta parte de la individualidad y de el estudio disciplinar desde un punto de vista mínimo, creo que ya lo hemos rebasado. Y creo que, a final de cuentas, en la actualidad, la resolución de los problemas nacionales se abordan desde distintos escenarios para poder, obviamente, que todas las personas que están formadas en diferentes áreas puedan contribuir, por supuesto, a esta resolución. Y les adelanto un poquito, por ejemplo, en la parte del tema de las recuperaciones de los ecosistemas, toda esta parte de la biorremediación. Uno pensaría que solamente tienen que ver los biólogos y los ecólogos, pero en realidad no. Entonces también los microbiólogos tienen que ver, porque ahora sabemos que los microorganismos son esenciales para el crecimiento y el desarrollo de comunidades, entre otras cosas. Y si me voy más allá de la interdisciplina, también la transdisciplina y la multidisciplina pues también juegan un papel preponderante. Por ejemplo, en el caso de la recuperación de los ecosistemas, pues también estamos hablando de la parte de los recursos económicos, ¿no? Entonces, toda la parte de la economía y toda la parte también de la cultura, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pueblos donde todavía existen comunidades, por ejemplo, indígenas, que también tenemos, obviamente, que entender el entorno para poder intentar recuperar un espacio en particular. Entonces, pues evidentemente de eso se trata. Creo que a final de cuentas el sistema modular, por eso es que el primer módulo de las licenciaturas es el tronco interdivisional, donde ustedes conviven con otras licenciaturas de la propia división, pero también con el resto de las divisiones académicas. Porque lo que queremos, y justamente Roberto hace un momento lo mencionaba, estuvimos trabajando en la comisión que hizo esta propuesta de adecuación al tronco interdivisional, y era justamente en lo que nos llevó muchas horas de discusión, tratar de entender que en realidad el tronco interdivisional era para que ustedes entendieran cómo se abordan los problemas en la actualidad, y justamente es a través de este sistema interdisciplinario. Bueno, el primer concepto del día de hoy que quiero que ustedes pues se lleven a cabo, ya lo he empezado a comentar, es la hiperespecialización. Creo que por muchos años caímos en este sistema justamente de especializarnos o hiperespecializarnos en algo. Prácticamente esta hiperespecialización nos ha llevado a algunas consecuencias, ha tenido algunas situaciones de ventajas, otras de desventajas, pero por ejemplo el deslinde del aporte científico en las disciplinas humanísticas, es decir, por mucho tiempo las hicimos a un lado y dijimos, no, pues es que hacer ciencia solamente tiene que ver
con las parte de las ciencias de la salud, las ciencias biológicas, y prácticamente a las humanidades las dejamos de un lado y ahora pues tratamos obviamente de recuperar la parte humanística en toda la parte de las investigaciones y además también que todas las disciplinas que tienen que ver con las humanidades también por supuesto que contribuyen justamente a la resolución de problemas nacionales. Tan solo el ejemplo claro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el extinto Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que actualmente incorpora la palabra que es ahora el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Por otro lado, la concepción social sobre la poca utilidad de las humanidades como campo de acción profesional, la poca o nula labor de vinculación con el conocimiento adquirido en las aulas, es decir, veníamos y recitábamos clases y les decíamos esto se aborda de esta manera, saquen su cuaderno, anótenlo y entonces listo, yo el profesor ya di la clase, ustedes los alumnos ya recibieron la clase y entonces todos nos vamos contentos. Y por otro lado, pues evidentemente que este sistema nos hacía pensar que el docente era el único conocedor y transmisor de la información. Y así me educaron en el Instituto Politécnico Nacional. Yo llegaba, me sentaba, me callaba, agarraba mi cuaderno, sacaba mi pluma y entonces comenzaba a anotar y de ahí estudiaba y para intentar pasar los exámenes. Sin embargo, pues ustedes lo saben que en el sistema modular, pues sí, evidentemente el docente tiene un papel fundamental, pero las personas que reciben la información, es decir, ustedes, tienen el otro 50% de la importancia de la captación de la información y por supuesto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos completamente rebasados en esto de pretender que el profesor es el único que transmite la información y tiene la verdad absoluta. En la universidad lo que hacemos es, justamente ustedes lo saben, ¿no? El sistema modular, discutimos, analizamos, ustedes preparan algunas clases, nosotros aportamos, moderamos, corregimos en algunos casos cuando hay que corregir, entre otras cosas, pero el principal objetivo es que ustedes sean unas personas críticas, que ustedes sean capaces de venir y decir, profesor, yo no estoy de acuerdo con usted porque yo leí tal cosa, ¿no? O yo estoy seguro que las cosas son así. Y creo que justamente esa era una de las grandes desventajas de la hiperespecialización en la que caímos por muchos años. Entonces, alguien, por ejemplo, se especializaba en física cuántica, ¿no? O sea, vean el grado de hiperespecialización. Primero seguramente estudió algo que tenía que ver con la física y las matemáticas, luego la física pura, luego la física cuántica y entonces se especializó en un microuniverso que perdió completamente toda la percepción de lo que había alrededor. ¿Está mal? No lo sé. La verdad es que creo que el sistema ayuda muchísimo, sobre todo para poder entender cosas muy particulares y específicas, pero también creo que tiene sus desventajas, porque entonces al estar desvinculado de todo lo que hay alrededor, pues evidentemente que perdemos, ¿no? Algún punto de vista que probablemente sea importante para resolver problemas nacionales e internacionales. Entonces, la hiperespecialización, la gran ventaja que yo le veo es que es útil para gestionar el conocimiento ya disponible, pero no para generarlo. Entonces, el asunto es que si ya hay un montón de conocimiento, entonces sí te puedes hiperespecializar, ¿no? Entonces, tú puedes, por ejemplo, decir, bueno, yo me voy a especializar en cosas que tienen que ver con inmunología, particularmente de la piel, como es lo que yo hago, ¿no? Entonces, pero ya de todo lo que se ha generado a lo largo de los años del estudio del sistema inmunológico. Entonces, yo soy un especialista en enfermedades infecciosas de la piel, pero evidentemente al momento de generar conocimiento, pues es otro boleto, porque en el caso de la generación de conocimiento, para poder entender el entorno de las infecciones de la piel, pues tienes que saber obviamente de cosas que tienen que ver con anatomía, con fisiología, con medicina, con microbiología, con genética microbiana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya es otro boleto, porque ya el escenario cambia completamente. Les pongo un ejemplo de la vida real, de lo que están pidiendo ahora o de lo que tiene al parecer muchísimo futuro. Anteriormente lo que hacíamos era nosotros pedir para los proyectos de investigación que tienen que ver con ciencias biológicas y de la salud, por ejemplo, un biólogo molecular, ¿no? Que hiciera análisis genéticos para poder determinar ciertas características de alguna población en particular. Les pongo un ejemplo porque sé que aquí hay de todas las carreras y trato de, si no se entiende algo, me pueden detener y decir no entendí lo que me acaba de decir. Entonces, lo que pedíamos era eso, ¿no? Un biólogo molecular que hiciera análisis genéticos. La bronca es, y una vez que nos entregue los reportes de datos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con la información? Pues ya él ya cumplió su chamba, ya entregó el reporte y ahora ¿cómo lo interpretamos? Bueno, ahora lo que en muchas ocasiones en muchas compañías grandes, enormes, ¿no? Que tienen que ver con la parte de la genética humana,
lo que contratan son a ellos, a los científicos de análisis de datos en R. R es un lenguaje de código abierto para computación que utiliza mecanismos estadísticos para poder llevar a cabo los análisis que se están haciendo, es decir, son cosas computacionales. Lo que yo hago es agarrar una base de datos de una población, por ejemplo, la población mexicana, que estudiamos cuáles son los genes asociados a la diabetes y le digo, ahí está la base de datos y ahora dime qué se asocia con qué cosa, ¿no? Entonces, justamente eso, para que se den cuenta, ya no nada más en la parte de la investigación estamos con generar cosas, ¿no? Y hacer experimentos en el laboratorio, ¿no? Y los que van a ir para QFB ya los veremos en los laboratorios ahí destilando cosas, titulando cosas, en la parte de microbiología analizando bacterias, etcétera, sino ahora qué hago con todo ese conjunto de datos que tiene que ver con una situación en particular y cómo lo interpretamos. Y nada más para que se den una idea, en el caso del campo de la salud, es, ¿alguno de ustedes levante la mano quien se ha hecho unos análisis de laboratorio donde les miden células y que la biometría hemática y que cosas así raras? Levanten la mano. ¿Cuántos parámetros han visto más o menos en esos reportes de laboratorio? Glucosa, hemoglobina glicosilada, ¿no? Medición de perfil hepático para el caso de bioquímicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con todos esos datos? ¿Ustedes los han podido interpretar? Seguramente que no, ni yo a veces les entiendo, ¿no? Porque justamente el poder entender una situación en particular depende de un montón de variables y los científicos de análisis de datos en R justamente es lo que hacen. Justamente con todos esos datos lo que hacen es una asociación a cierto tipo de problemas, por ejemplo, en el caso de algún proceso infeccioso, en el caso, por ejemplo, de alguna situación genética en particular, en el caso de enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Y estoy hablando de un individuo en particular, pero ahora imagínense que a un científico de datos en R le damos una población de 10,000 individuos estudiados. Justamente lo que hacemos es, y no sé si ustedes han de repente escuchado, en decir cierto gen o cierta partecita de un gen está asociado con la diabetes en los mexicanos. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Justamente con todas esas variables que se midieron, se acumularon en una base de datos y alguien hizo un análisis para saber qué se asociaba con qué cosa y determinar si realmente un gen está asociado con el desarrollo de diabetes en la población mexicana, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo en la actualidad. Ahora, para poder llevar, ¿no? Y darle una base de datos a un científico de análisis de datos en R, pues debió de haber sucedido todo lo anterior, ¿no? Que alguien en el laboratorio haga determinaciones de cosas, ¿no? Para poder integrar esas bases de datos. Justamente eso es a lo que le llamamos interdisciplina. Es decir, no solamente es una persona que genera datos, sino una persona que además evalúa ciertos escenarios y luego otra analiza todos los datos que tienen que ver con este tipo de situaciones. Entonces, seguramente se están preguntando qué es la interdisciplina. Bueno, en la educación se debe concebir como un cuerpo que necesita articular diferentes sistemas para que funcione correctamente y se cumplan los fines establecidos. Les pongo el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? Entonces, seguramente clases de biología de secundaria, ustedes cómo están constituidos de órganos, de aparatos, de sistemas, de tejidos, de células, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos funcionan, además, de manera como relojito cuando estamos hablando de una situación de alguien que tiene salud, ¿no? Así le denominamos, está saludable, y trabajan como relojito para que ustedes pues, puedan vivir tranquilamente, puedan hacer sus actividades cotidianas, no se enfermen, etcétera, etcétera. Entonces, eso justamente, así es como se concibe justamente la interdisciplina, es decir, todas las áreas del conocimiento de una rama en particular que contribuyen para poder solucionar un problema en particular. Y les pongo un ejemplo de la vida real que más al ratito voy a retomar, el COVID-19, que seguramente todavía recuerdan esa espantosa etapa, creo que a ustedes les tocó en la preparatoria este asunto, ¿no? Entonces, el COVID-19 se abordó desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de las ciencias biológicas. No solamente era la parte de conocer al virus, que entraba a la virología, sino también la parte de la medicina, particularmente la gente que se especializaba en pulmón y en vías respiratorias, porque ahí es donde se alojaba el virus. También la parte de la enfermería, sin los enfermeras y enfermeros, pues, mucha gente hubiera muerto en los hospitales, pero también, pues evidentemente, la parte de la generación de datos científicos para poder entender cómo se diagnosticaba el COVID. Por ejemplo, levanten la mano, ¿cuántos de ustedes se hicieron una prueba rápida de COVID? Ok, esas pruebas de COVID justamente se establecieron derivados de estudios en laboratorio para poder determinar
primero partecitas del virus que se le pegaban anticuerpos de nosotros y eso te generaba una bandita de color. ¿Vieron las banditas de color de esas pruebas cuando, si es que algunos de ustedes dieron positivo? Esa es una reacción química, ¿no? Que tiene que ver con la unión de un antígeno y un anticuerpo, y eso lo hacíamos en el laboratorio. Entonces también se establecieron métodos para poder hacer diagnóstico. Y luego de repente ustedes escucharon que salieron las vacunas, ¿no? Entonces toda la parte del uso de la biotecnología para el desarrollo de productos farmacéuticos que pudieran ayudarnos a controlar la pandemia. A eso es a lo que le llamamos interdisciplina. Entonces, por un lado, cada quien se especializó en algo, la enfermería, la medicina, el diagnóstico de las enfermedades, la generación de vacunas, etcétera, y todos trabajaron como en relojito para que se pudiera controlar una pandemia pues de las más recientes en la historia de la humanidad y que pues ustedes lo saben, los estragos fueron pues bastante fuertes, no solamente en términos de enfermedad y de muerte, sino también en la parte de los aspectos psicosociales, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos estresamos por haber estado encerrados un montón de tiempo? ¿O cuántos ahora tenemos secuelas, ¿no? A nivel de salud en todos los sentidos? Y también, por supuesto, pues la parte económica que no pudimos dejarla a un lado, ¿no? ¿Cuántos negocios tuvieron que parar derivado del confinamiento que estuvimos en la parte del COVID? Entonces, esos son los ejemplos reales. Entonces, la interdisciplina pues abarca diferentes factores. Primero es la parte de definir, ¿no? Entonces, para que nosotros hablemos de interdisciplina, tendrían que estar presentes por lo menos 2 o más disciplinas que tienen como único fin la resolución de los problemas. Es un proceso cognitivo, es un conjunto de prácticas. Obviamente, esas disciplinas que tienen que ver para solucionar un problema tienen que integrarse para poder ayudar desde el punto de vista de cada una de ellas y por supuesto un entendimiento profundo primero del problema que queremos obviamente solventar, pero también de los aportes y limitaciones que tiene cada una de estas disciplinas. Entonces eso es la parte fundamental. Eso es ahora lo que hacemos justamente para la resolución de problemas, ya no nada más la parte del individualismo. ¿Cuáles son los objetivos de la interdisciplina ya en la formación académica? Primero quiero que entiendan desde el punto de vista académico. Primero, fomentar una integración de las ciencias particulares en la solución de problemas reales. 2, integrar el conocimiento, metodología y realidad misma en un sistema que propicie el desarrollo de la ciencia y la sociedad. Y 3, formar individuos, es decir, a ustedes, capaces de reflexionar, de criticar, pero que además sean responsables con el medio ambiente, pero también con el medio social, ecológico, económico y cultural. Y pongo otro ejemplo de la vida real. QFB porque es la historia que me sé, pero ahora voy a involucrar a la división de CIAD. El trimestre pasado, en colaboración con CIAD, la gente de QFB, no sé si ustedes lo saben, pero los medicamentos no se tiran a la basura y no se tiran a la tarja, ¿no? Entonces, si lo hacen, ya aprendieron algo el día de hoy, no se tiran. Los medicamentos se desechan en contenedores específicos para tal efecto, ¿no? Y no existen en todos lados. Por ejemplo, en las farmacias, ahora, por lo menos en la mayoría de las cadenas grandes, existen estos contenedores. Entonces tú vas y desechas el medicamento que te sobró, no se guarda, si te sobraron 2 tabletas vas y las tiras, ¿no? En estos contenedores, o si ya caducaron, ¿no? O si se dañó el empaque o lo que sea. Entonces tú vas y lo desechas. ¿Cuál es el problema aquí que teníamos que resolver? Primero, pues contar en la unidad con un contenedor de estos. Digo, pues a veces es más fácil venir aquí a la universidad, encontrar un contenedor y pues si traes algo de medicamento en la mochila que ya no vas a usar, pues lo desechas ahí, lejos de tirarlo en la basura. ¿Qué se hizo con CIAD? Pues se hizo una colaboración justamente primero para hacer este tipo de contenedores, porque seguramente los QFBs pues, lo íbamos a medio hacer con lo que tuviéramos por ahí a la mano, ¿no? Pero en el caso de CIAD ellos estudian pues a nivel ya más de profundidad los materiales, la parte del diseño del contenedor, la funcionalidad, la ergonomía, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, ellos utilizaron la interdisciplina para generar un contenedor, por el otro lado, nosotros también la usamos para poder llevar a cabo la planeación del proyecto y luego nos entrelazamos ya en la multidisciplina de la gente de CIAD con la gente de biológicas y ahora hay un contenedor, si no mal recuerdo, fuera de la coordinación de QFB, con todas las características que debe de cumplir por normatividad y además con todas las características que marca la regulación internacional. Entonces, aprendieron algo el día de hoy, medicamentos al contenedor que está fuera de la coordinación de QFB, edificio G, primer piso, ¿sale? Entonces, así es como ahora trabajamos para resolver
problemas nacionales importantes. ¿Cómo contribuimos? O seguramente se están preguntando, pues si voy y tiro el medicamento, ¿no? Y, pues, ¿cómo contribuí yo, el que fui a tirar el medicamento? Pues primero contribuiste a no seguir contaminando, ¿no? Y que esas sustancias activas con las que se producen los medicamentos no terminen en los ríos, en el ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso ya es de gran avance. Y lo peor del caso es, si estamos hablando de antibióticos, la resistencia a los fármacos de los bichos. No sé si ustedes han escuchado hablar de algo de eso, ¿no? Entonces ahora el problema, uno de los grandes problemas en algunos años va a ser la resistencia que ahora tienen ciertas bacterias al tratamiento, primero porque se desechan malos medicamentos, porque ustedes se automedican o porque son malos pacientes y si el médico les dijo 7 días, se lo tomaron 5 y como ya se sentían bien, dijeron, no, pues ya hay que suspenderlo, ¿no? Ya fueron muchas tabletas. Entonces, bueno, pues todo eso tiene que ver justamente, ustedes ya se dieron cuenta, esto del contenedor no solamente fue para una cosa que almacena medicamentos caducos, también ya tuvo un impacto en el ambiente y también tuvo un impacto en la sociedad y probablemente mínimo, pero chance y también un impacto pues en la aparición justamente de algunas bacterias que pudieran ser resistentes a algunos fármacos, ¿no? Entonces eso justamente es la parte de la interdisciplina. ¿Cómo lo logramos la parte de la interdisciplina? Primero, en el caso de esta universidad y el sistema modular, replanteando los roles del personal académico y del alumnado, que ya lo hacemos, ¿no? Entonces yo les mencionaba, pues yo ya no me considero una persona que viene, agarra el pizarrón y se pone a escribir, ¿no? Y habla y habla y habla y habla y los demás anotan y anotan y anotan, ¿no? Entonces en realidad hay que ver cuál es el rol de participación de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la participación de ustedes? ¿Llegar a escuchar una clase y anotar? No. A ustedes les toca investigar, les toca leer, les toca ir a la biblioteca. Ahora acceder a estas bases de datos enormes como PubMed para bajar artículos científicos en la disciplina en la que usted se desarrolle, no importa en cuál. Pero la lectura es fundamental y luego venir y replantear algunas situaciones, cuestionamientos, aportes, etcétera. Es decir, que el rol del profesor ya no tiene que ser, al menos aquí ya vamos avanzando, ya vamos de gane en el sistema modular, pero hay otras instituciones en las que el sistema sigue siendo tradicional, por poner un ejemplo, la unidad de Iztapalapa, ¿no? Entonces, hay que empezar pues en toda la educación, sobre todo mexicana, a replantear pues justamente el rol de qué es lo que hace un alumno o una alumna y qué es lo que hace el personal académico cuando se imparte una clase, ¿no? Por otro lado, tenemos que reflexionar para qué se estudia y para qué se enseña, ¿no? Entonces creo que ahí de repente andábamos medio, o estuvimos perdidos, o seguimos perdidos algunos, ¿no? Pero creo que es importante reflexionar para qué se estudia y para qué se enseña. A final de cuentas, creo que hace muchos años decíamos, pues para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, seguramente todavía a ustedes les toca, ¿no? Algún profesor que les dice, a ver, hay que presentarnos, ¿no? Y ¿por qué está usted aquí, ¿no? En la universidad, ¿o por qué estudió esta carrera, ¿no? Pues para aprender cosas nuevas, sí, esencialmente sí, pero yo creo que más bien ustedes están aquí porque a ustedes les va a tocar resolver problemas complejos y cada vez más complejos, como está la situación. Y les pongo un ejemplo real, por ejemplo, las inundaciones de Chalco, ¿no? Entonces, toda la gente que está en CIAD, en arquitectura y en esta licenciatura de territorial, les tocará justamente entrarle a la resolución de ese tipo de problemas, porque tienen que ver con la construcción de una comunidad, tiene que ver con el uso de materiales que se usaron, tiene que ver con la planeación, ¿no? Del sistema de drenaje, entre otras cosas. Entonces, sí, ustedes están aquí para aprender, pero esencialmente están para aprender a resolver problemas nacionales y solos no van a poder. Van a tener que echar mano de las otras disciplinas, tanto en la interdisciplina como entre la multidisciplina, para poder realmente pues hacer cosas importantes por el país y por supuesto por la humanidad, porque pues, evidentemente los problemas van a la orden del día. Y por otro lado, reconocer que el ser humano crea, trabaja y proyecta siempre en función a otros seres humanos. Pues un poquito, otra vez, reflexionar al respecto, porque siempre nos hemos creído el centro del universo, ¿no? Entonces siempre hemos creído que todo tiene que adaptarse a nosotros y pues los ecosistemas ya nos están cobrando la factura, ¿no? Entonces el cambio climático, el deshielo de los glaciales, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tan solo ustedes ya lo vieron, la temporada de lluvias que se atrasó, pero que ahora, ¿cuántos días han caído lluvias torrenciales que no se habían visto? Pues por lo menos ya a estas alturas, ¿no? De agosto, ¿no? Ya principios de septiembre. Entonces, pues evidentemente no somos el centro del universo, eso hay que reflexionarlo. En realidad somos comunidades
donde pues obviamente vivimos desde plantas, animales, tanto humanos como no humanos, microorganismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que todos tenemos un papel fundamental en el desarrollo y la supervivencia de los ecosistemas. Entonces, pues no somos el centro del universo, pero bueno, pues hay que empezar a reflexionar al respecto de esto. Bueno, los problemas modernos, ya en la actualidad, pues deben estudiarse desde varias disciplinas y además conformando equipos para obtener soluciones integrales, dado que ninguna disciplina por separado puede dar resultados por sí mismos. Y además, si hubiera la posibilidad de dar resultados, el tiempo en el que se darían sería mucho más largo que si trabajamos en equipo con otras disciplinas. Y eso justamente es lo que también trata de hacer el tronco interdivisional, ¿no? Cuando ustedes intentan establecer cuál va a ser su proyecto de investigación modular, pues por supuesto que hay participantes de las diferentes divisiones. Yo sé que a veces tenemos bastantes filias y decimos los de biológicas con los de biológicas y los de sociales con los de sociales, pero esa no es la idea. Yo creo que la idea es darnos la oportunidad de entender que desde las diferentes disciplinas podemos hacer cosas y podemos además avanzar mucho más rápido que trabajando de manera individual. En la parte de la docencia, hoy en día se vive el mismo problema en la educación. Algunos profesores y profesoras abordan las materias solo desde su disciplina y conocimiento y no hay un mínimo interés por dialogar con otros saberes y lograr una formación integral, cosa que trata de romper justamente el tronco interdivisional. Lo que nosotros queremos justamente es que no abordemos las cosas desde la parte de la disciplina y el conocimiento, sino más bien lo que queremos hacer es que ustedes puedan discutir temas bastante amplios y ustedes seguramente, vuelvo al ejemplo perdón que utilice el ejemplo de biológicas, pero bueno, soy de esa división, pero en el caso, por ejemplo, de biológicas, módulo 10 para QFB se llama prevención y propagación de la propagación microbiana. ¿Qué es eso? ¿No? Pues, ¿con qué se come? Para mí, en mi formación del Politécnico era microbiología e inmunología. Entender por un lado los bichos y por el otro lado cómo el sistema inmunológico los controla. En la UAM Xochimilco, en la licenciatura en QFB módulo 10, lo que queremos es que ustedes entiendan cómo se relacionan los microorganismos con el sistema inmunológico, cómo interactúan con el ambiente y cómo se generan las enfermedades, ¿no? Y además ahora lo abarcamos desde distintos puntos de la interdisciplina, pero también, pues evidentemente lo abarcamos como un problema de contexto, pues obviamente médico-social, ¿no? Entonces aquí el asunto es, ustedes seguramente lo han hecho, espero que lo hayan hecho, pues han trapeado seguramente su casa con cloro, ¿no? Tan básico como eso, pues les enseñamos justamente que hay sustancias químicas que nos ayudan a controlar algunos patógenos, ¿no? Y que pues hay sustancias como el cloro, como el benzal, entre otras cosas, pues que nos ayudan. Pero también, pues evidentemente el control de los microorganismos puede ser desde las superficies, ¿no? Como por ejemplo los pisos o las mesas, pero también puede ser al interior, ¿no? Cuando ustedes se resfrían, por ejemplo, y de repente se les infecta la garganta, ya sea con una bacteria o un virus, y ustedes generan un proceso infeccioso. ¿Qué sucede en esos casos? Entonces, justamente aquí en la UAM Xochimilco lo que hacemos es analizar todo un contexto. Así están construidas las UEAs de todos los planes y programas de estudio. A mí no me interesa que me reciten en el examen qué es un microorganismo, ¿no? A mí lo que me interesa es que ustedes les diga, ustedes tienen esta superficie y tienen 20 posibilidades de desinfección, ¿qué método utilizan? ¿Y por qué? ¿No? Entonces eso es lo que yo quiero. Pues si ustedes me definen qué es un microorganismo, pues eso lo pueden leer en cualquier lugar, ¿no? Hasta en San Google lo encuentran de volada, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es de reflexionar. ¿Cómo abordar la interdisciplina? Es fundamental primero huir de la individualidad, ¿sale? Dejar de ser individualistas y empezar a trabajar en equipo y además también huir del sistema de clases dominantes que ha fomentado el individualismo. Por ejemplo, se ha sectorizado la sociedad por estratos, ¿no? O se ha clasificado a las personas entre negros y blancos, ¿no? Bueno, ahora ya le aumentamos más, ¿no? Colores. Entre ricos y pobres, ¿no? Ha dividido la academia por cursos, asignaturas, facultades, departamentos, divisiones, maestrías, posgrados, etcétera, etcétera, y además se ha polarizado la sociedad entre los que son de izquierda y los que son de la derecha. Por ejemplo, ayer el agarrón que se dieron en la Cámara de Diputados para aprobar con una mayoría aplastante la reforma al Poder Judicial, ¿no? Entonces, los de derecha contra los de izquierda, más de 300 votos a favor,
en contra de 150 y tantos votos en contra, ¿no? Por los de la derecha contra los de la izquierda. Y además ha clasificado las ciencias entre las ciencias blandas y las ciencias duras. Entonces, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que hemos intentado reclasificar, subclasificar y volver a clasificar absolutamente todo. Ayuda sí ayuda, porque ustedes seguramente entienden los conceptos de una manera mucho más dinámica, pero ya realmente en la aplicación y en la solución de problemas, esto no ayuda para absolutamente nada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estratos, pues el COVID distinguió entre ricos y pobres, no desde el punto de vista de la infección, pero sí desde el punto de vista del impacto de la enfermedad. ¿Quiénes se salvaron más? Los que tenían acceso justamente a los recursos para poder irse a una clínica privada, ¿no? Los que se fueron al IMSS o al ISSSTE, ¿no? Ahí a formarse no sé cuántas horas y que no había oxígenos ni medicamentos, por supuesto que tuvieron una consecuencia. Pero desde el punto de vista de la infección, pues el virus no va a distinguir si tú eres blanco o tú eres de color oscuro, o si eres asiático, o si eres caucásico, o si eres rico o eres pobre. Entonces, en realidad, toda esta parte de la estratificación y la sectorización de cosas, pues no ayudan en la parte de la interdisciplina. En realidad tenemos que entender es que si lo que queremos estudiar es el problema del humano, pues estudiamos al humano, ¿no? Ya habrá otras disciplinas que se encarguen de estudiar desde los otros contextos, lo político, lo social, lo cultural, etcétera, ¿no? Pero al menos desde el punto de vista de la salud, que es el ejemplo que les pongo, pues a mí no me importa de qué estrato vienen, ¿no? Hay que entender este tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo lo abordamos en el aula? Primero, el diálogo intenso entre un equipo, ya que cuando no hay debate y aprendizaje mutuo se constituye en un trabajo multidisciplinario. Es decir, lo que queremos ustedes es que debatan, discutan en el buen plan, obviamente, ¿no? Y a final de cuentas lleguen a un acuerdo, que el aprendizaje mutuo en el que cada quien enseña y aprende del otro, es decir, yo llego y digo, oye, ¿saben que yo leí esto y los demás ya lo aprendieron? ¿No? Eso es lo que también queremos, que aborden los problemas a partir de un compromiso colectivo en favor de la sociedad, no con el fin de lograr prestigio individual, disciplinar, etcétera, etcétera. Utilizar el conocimiento de cada participante para la creación de un lenguaje colectivo que aporte a la resolución de problemas, es decir, todos tenemos que saber comunicarnos con todos, ¿no? Y además comprender los problemas como algo complejo que no se puede resolver desde lo individual o desde una sola disciplina concreta, sino más bien desde el trabajo, la cooperación y la unificación en términos y en pro de una meta en común. Y por último, se necesita mucha humildad en el saber que se necesita de otros para poder comprender un trabajo complejo. Entonces, si entendemos estas 6, ¿no?, propuestas de cómo trabajamos y cómo abordamos la interdisciplina en el aula, pues evidentemente estamos del otro lado. ¿Va a ser difícil? Sí, por supuesto que va a ser difícil, ¿no? Tan solo el ego personal que tiene cada uno de nosotros, pues es difícil, obviamente, pues dejarlo a un lado, pero pues intentémoslo. La interdisciplinariedad en medicina y educación médica, por ejemplo, les pongo un ejemplo de la vida real. Entonces, se necesita para poder entender, ¿no?, toda la parte de un contexto de medicina y educación médica de muchas disciplinas que a final de cuentas pertenecen a la misma rama, por ejemplo, antropología, ¿no?, medicina, epidemiología, filosofía ética y bioética, y se clasifican en diferentes niveles. Disciplinas de primer nivel, que en este caso sería antropología; disciplinas de segundo nivel, es decir, aquellas que aplican el conocimiento, sería medicina; disciplinas de tercer nivel, que son disciplinas que generan planes, políticas y leyes. En el caso de este en particular de medicina y educación médica sería epidemiología. Y por último, las disciplinas de cuarto nivel, ¿no?, por ejemplo, la filosofía, la ética y la parte de la bioética, que ahora además pues están en la punta del iceberg, porque por muchos años hicimos investigación sin tomar en cuenta los aspectos bioéticos, y ahora pues evidentemente es fundamental. Entonces, les ponía un ejemplo en equipo multidisciplinar. Ustedes aquí pueden ver, espero que puedan ver, médico, ¿no?, por ejemplo, ahí aparece la parte de la psicología, el nutricionista, el fisioterapeuta, el entrenador, etcétera, etcétera, y todos ellos trabajan justamente para restituir la salud en un paciente en particular. Les pongo un ejemplo de la vida real: alguien se fractura un pie, ¿no?, o un brazo. Pues entonces, primero, ¿quiénes intervienen primero? Pues los médicos, ¿no? Te llevan de volada al hospital y te enyesan ya sea la extremidad que te fracturaste, etcétera. Pero también de repente, ¿qué tal que fue un evento traumático, ¿no?, donde te alteró la parte de la mente porque pues falleció alguien en el accidente, porque
te genera angustia y ansiedad haber estado involucrado en un accidente de tránsito, etcétera, se entra la parte de la psicología. Por supuesto que cuando estás enfermo, la parte de la dieta, la parte nutricional es esencial para que te recuperes. Y por último, una vez que te quitan el yeso, pues la parte de la fisioterapia, porque a lo mejor tienes que volver a reenseñar a tus músculos para poder pues nuevamente hacer tus actividades normales. Eso, alumnos y alumnas, es a lo que le llamamos interdisciplina, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Pues regresar al estado de salud a un individuo. ¿Cómo lo hicimos? Justamente con todas estas áreas que trabajan justamente para un solo objetivo, que sería devolverle al paciente la salud en términos generales. Bueno, en la parte del sistema biológico informativo interdisciplinario, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, la generación de bases de datos que tienen que ver con áreas específicas de la biología. Entonces, fíjense cómo trabajamos para poder administrar estas bases de datos. Primero, por supuesto, la parte, los ejes rectores que serían la parte de la bibliología, es decir, la parte que tiene que ver con la generación de bases de datos y construcción de bibliotecas, pero también la parte de la historia, pero no solamente es eso. ¿Cómo vamos a administrar la base de datos? ¿No? ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Cuál es la metodología de la investigación que vamos a utilizar y los sistemas de comunicación para que a final de cuentas lo que hagamos es actividades de archivología, es decir, cómo archivamos las cosas? Ustedes a lo mejor no tienen ni idea, pero la biblioteca de aquí funciona con muchas metodologías que tienen que ver con catalogar información y que ustedes puedan encontrarla de manera rápida y eficiente. Pues justamente es todo eso de lo que está en el esquema, ¿no? Archivología, bibliografología, bibliotecología y ciencias de la información, porque ahora ustedes también lo saben, tenemos la BDIWAM, ¿no? La biblioteca digital. Entonces, pues evidentemente todas estas disciplinas se trabajan justamente para poder pues armar una biblioteca y que ustedes puedan pues tener información a la mano. Y en el caso del COVID que ya les mencionaba, y ahora nada más ratifico, quienes estuvieron involucrados en poder entender y atender el problema, pues los médicos, las enfermeras, la parte de la economía, la parte de biotecnología para la generación de vacunas y otros medicamentos que pudieran utilizarse en el tratamiento, y de los últimos que le entraron, pero que ahora son los que más tienen chamba, son los psicólogos, porque un montón de nosotros quedamos con secuelas de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, por haber estado confinados o haber estado aislados de lo que socialmente hacíamos en prácticamente un año. Por supuesto, hubo gente que se rebeló y pues obviamente no hizo el confinamiento, pero bueno, pues ese es otro boleto. Y ya nada más para finalizar, en el caso de diseño, traje un mini ejemplo para la división de CIAT. En el caso del diseño, pues también evidentemente para la resolución de problemas, pues se involucran un montón de interdisciplinas, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes ya se imaginarán, les pongo un ejemplo, ¿no? La edificación de un edificio sustentable, ¿no? Que ahora le llaman, ¿no? Entonces, de esos que tienen paneles solares y jardines verticales, captación de agua de lluvia, etcétera. Pues quienes participan en él, primero desde los arquitectos, ¿no? Pues por supuesto la parte de la ingeniería civil, pero también la parte de los sistemas, incluyendo los sistemas digitales, porque ahora no sé si ustedes han escuchado hablar de los edificios inteligentes, ¿no? Entonces todo lo que está automatizado a través del control de voz, de audio, de biométricos, etcétera, pero también tiene que ver con la parte del arte, es decir, en muchos lugares si compras un departamento ya está viene decorado, ¿no? Entonces ya te incluye una cierta decoración que va ad hoc justamente con el tipo de construcción que te están vendiendo. Justamente esa es la interdisciplina. Tú solamente pues tienes que chambearle un chorro para tener lana para poder comprarlo, ¿no? Pero pues básicamente todo lo que viene atrás en la solución de un problema, ¿cuál es el problema? Pues encontrar primero una solución de vivienda, ¿no? Accesible, pero también que sea lo más amigable con el medio ambiente para no seguirlo dañando. Por eso les llaman edificios inteligentes y edificios pues ecológicos, ¿no? Como los sistemas de captación de lluvia. ¿Qué problemas solventamos? Pues ustedes seguramente ya lo vivieron aquí en la Ciudad de México, ¿no? La escasez de agua, en la sequía del sistema Cutzamala, que apenas ahora que vino la temporada fuerte de lluvia se ha empezado a recuperar. Bueno, pues hay que incorporarlo en sistema de captación de lluvia, ¿no? Para poder, pues obviamente, pues tratar de solventar este tipo de problemas. Entonces, pues son cosas que de repente no vemos, ¿no? Entonces las pasamos completamente desapercibidas, pero pues el mensaje que quiero que hoy se lleven justamente es que
no vamos a volver a trabajar más en la individualidad. Desde hace varios años venimos trabajando con las disciplinas que se relacionan en un área, ciencias biológicas, ciencias sociales o ciencias y artes para el diseño, y ahora lo que nos estamos mudando, más complejo, es la parte de la multidisciplina y la transdisciplina, ¿no? Que ese ya será otro boleto y seguramente algún día alguien vendrá a hablarles de ello, pero pues esa es la idea. ¿Qué estamos haciendo bien en la UAM Xochimilco? Yo sigo pensando, si bien al principio ya les dije, no entendí nada del sistema modular, ahora sí lo puedo asegurar. Creo que lo que estamos haciendo bien en UAM Xochimilco es seguir manteniendo un sistema de este tipo, donde ustedes pueden interactuar con otras disciplinas, pero además pueden ser críticos y pueden aportar cada vez que se lleva a cabo una clase algo en particular, ¿no? Algo que leyeron, algo que vieron, etcétera, etcétera. Esa es la idea, ¿no? Debates y críticas en las clases, porque creo que eso aporta más que venir a que alguien te recete en el pizarrón pues, un chorro de conceptos, ¿sale? Son importantes, sí lo son, por supuesto, pero después de ver los conceptos, ¿y ahora qué hacemos con ellos? ¿No? ¿Cómo los interpretamos y cómo los aplicamos ahora a la resolución de problemas? Ahora, problemas nacionales hay, sí, ustedes seguramente los ubican, la pobreza, ¿no? La falta de agua, el daño de los ecosistemas, las especies en peligro de extinción, el cambio climático, la salud, la seguridad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay cosas que resolver, sí hay muchas, y solamente me quedé en territorio nacional, faltaría ver los problemas que son internacionales, ¿no? Y que le aquejan, pues, evidentemente a toda la humanidad, y más lejos a toda un ecosistema completo, ¿sale? Entonces, pues, yo lo dejo aquí, les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Pues muchísimas gracias, Jorge. Es un gusto que nos acompañes. Por favor, comentarios, preguntas que ustedes tengan, quieran hacer alguna observación a la idea de la interdisciplina. Sí. Hola, profesor. Mi nombre es Gerardo y mi duda es que si este sistema es tan innovador y pues en mi opinión es muy bueno y nos hace ser personas más capaces de pues de aplicar nuestros conocimientos para resolver problemas de la sociedad, ¿por qué no se ha pues multiplicado el número de universidades que tengan este mismo sistema, pues, en vez de eliminar el sistema anterior de la enseñanza tradicional y pues transformarlo ya a este nuevo sistema que es mucho mejor? ¿Por qué no se ha hecho eso? Claro, yo lo que argumentaría es que sí hay eh, nuevas universidades que están tratando de mudarse a este tipo de sistemas. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha hecho un híbrido, ¿no? Entre la parte de lo modular con lo tradicional y van avanzando un poquito. Por supuesto que les ha costado mucho trabajo, o sea, después de tantos años de vivir en el sistema tradicional, los cambios no son tan rápidos. Tan solo dentro de la propia universidad, les pongo el ejemplo de la UAM Coajimalpa, también es un híbrido. Entonces ya no es ni un sistema tradicional ni un sistema 100% modular, pero van mudando para allá. Y el mejor ejemplo que les puedo poner es la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Entonces ofrece licenciatura, bueno, desde bachillerato hasta posgrados y todos prácticamente están enfocados al sistema modular. Si ustedes entran, nada más por curiosidad, vean ahí, la UVEC se llama. Entonces entren a la parte de los bachilleratos y se van a dar cuenta que ya no se utilizan materias convencionales. Tratan prácticamente el modelo de la UAM Xochimilco, donde lo que se ve es la relación de conceptos, ¿no? Entonces, sí ya hay, por supuesto que mudar a universidades que nacieron con el sistema tradicional, pues es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, la UNAM o el Politécnico, será difícil que se mueven a este tipo de modelos educativos, pero creo que por lo menos lo nuevo que se está creando, sí le están echando un vistazo, porque yo creo que sí funciona el sistema modular. Hola, soy Oliver. Yo tengo una duda más como enfocada en su trayectoria en cuanto a cómo es el sistema educativo en Alemania. Me parece que tuvo un doctorado en Alemania, entonces tenía esa duda de cómo es la educación allá. Gracias. Sí.
En la parte de pregrado no lo sé, estudié aquí en México, estudié allá el doctorado y bueno, el asunto con los doctorados prácticamente es igual que en todo el mundo. En el caso del doctorado, básicamente ya es digamos, un nivel más de generar ya investigación, es decir, estás metido prácticamente todo el día en el laboratorio. Sin embargo, sí lo que puedo decir es que de repente la parte teórica, que es mínima ya en el caso de los doctorados, prácticamente se trata desde el punto de vista de los seminarios, las mesas redondas, lo que tiene que ver con la discusión de artículos científicos, etcétera. Es decir, en el caso de los doctorados prácticamente no hay alguien que llegue y agarre el pizarrón y de la clase, sino prácticamente hacen lo que ustedes hacen aquí, que es agarrar un tema y discutirlo desde los diferentes puntos de vista. Entonces, en el caso del sistema de licenciaturas, no lo sé, ahí sí desconozco el sistema educativo. Gracias. Hola, doctor. Mi nombre es Adkiel. ¿Y usted qué opina del sistema modular? O, bueno, en este caso, ¿está de acuerdo con el sistema modular? Sí, estoy convencido de que es uno de los mejores modelos educativos en el mundo. Y no solamente porque trabajo aquí, insisto, yo puedo ya compararlo porque me fui formado en un sistema tradicional, pero soy empleado en un sistema modular, entonces yo sí puedo asegurar que el sistema modular funciona cuando se aplica de la manera correcta. Y les voy a poner un ejemplo. Yo he visto a muchos de los estudiantes de la UAM, ¿no? Por ejemplo, en algunos foros de discusión con otras universidades, y si hay algo de los estudiantes de la UAM es que no se quedan callados, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con esta parte crítica, porque seguramente leyeron del tema y fueron a investigar y tienen una idea de lo que tienen que decir, ¿no? Entonces, si hay algo en particular de los estudiantes de la UAM, es que parecen como pez en el agua, cuando los pares en algún foro de investigación o en un foro de comunicación, en un foro de debate, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso habla justamente, primero, de que captan, ¿no?, las ideas del profesor, pero también son autosustentables, ¿no? Entonces van, leen, investigan, organizan ideas, etcétera, ¿no? Y dan puntos críticos. Yo estoy convencido que el sistema modular evidentemente es uno de los mejores. Bueno, mi nombre es Daniel Arturo. Mi pregunta aquí es como a partir de dónde se determina cuál es un sistema educativo tradicional y a partir de dónde se determina que es un sistema educativo no convencional. Porque, bueno, por lo que yo entiendo, el sistema educativo que lleva la UNAM, pues la UNAM lleva muchos años de existencia a comparación de la UAM que apenas está cumpliendo su 50 aniversario. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo se determinó que este tipo de sistema educativo fue no tradicional o no convencional? Claro, evidentemente tiene que haber un análisis muy robusto cuando se crea una nueva, pues en este caso una universidad, ¿no? 1974 se decidió que Xochimilco fuera evidentemente en el sistema modular, pero pues obviamente fue un rompimiento de pues un montón de cosas, ¿no? Porque seguramente que en ese momento hubo mucha gente que dijo, no, vámonos por el sistema tradicional que ha funcionado. Yo, ahora también quiero aclarar, no he dicho que el sistema tradicional no funcione, porque yo fui formado ahí, ¿no? Entonces, el sistema educativo que tiene la UNAM y el POLI funcionan, por supuesto, ¿no? Es completamente diferente, pero yo sigo pensando que el sistema modular tiene muchas más ventajas, ¿no? Entonces, seguramente las universidades nuevas o las preparatorias nuevas que intentan, ¿no?, ingresarle al sistema modular, pues tienen que chutarse un montón de cosas que leer porque evidentemente no es fácil, ¿no? A mí me tocó cerca de 3 años poder entender qué era el sistema modular, ¿no? Y poder aplicarlo, probablemente lo hago medianamente bien, ¿no? Seguramente hay otras cosas que hay que mejorar, pero sí es complicado entender el sistema modular y luego aplicarlo, y seguramente a ustedes les pasó, ¿no?, que venían seguramente de un sistema tradicional, ¿no?, y que llegaron y dijeron, ¿y qué es el TID?, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se construye? Se construye desde los planes y programas de estudio. Ustedes pueden ver la tira de materias de alguna licenciatura en particular de un sistema tradicional comparado con las unidades de enseñanza-aprendizaje de la UAM, ¿no? En el caso de Xochimilco en particular, donde la construcción del propio plan y programas de estudios es completamente diferente.
Tenemos una pregunta de redes, te la leo. José Ramírez pregunta, son dos. ¿Por qué, si es tan importante la interdisciplina en la UAM Xochimilco, solo dura 3 meses la práctica del tronco interdivisional? Primera pregunta. Y la segunda, ¿en dónde se puede encontrar al profesor Jorge dentro de la UAM? Uy. Miren, empiezo por la segunda. No me van a encontrar. O tal vez sí, en cualquier sala de juntas de la universidad. En este momento estoy, les comentaba, como secretario académico, entonces tengo 20,000 reuniones, pero en teoría mi lugar es el Departamento de Sistemas Biológicos, el primer edificio que entrando por Calzada del Hueso, que es un edificio con puertas de cristal, que lo ven del lado izquierdo. Planta baja, laboratorio de inmunología. Entonces ahí físicamente espero que no me hayan sacado ya mis cosas, porque llevo como 2 años sin ir. Pero bueno, ahí es donde estoy. Recuérdame la otra pregunta, Roberto, porque a mí el COVID sí me dejó molido. 3 trimestres. ¿Por qué dura 3 meses, un trimestre? Pues es que en realidad, fíjense, la construcción del TID está planeado justamente para un trimestre como UEA, pero en realidad todo lo que aprenden en este primer trimestre es aplicable al resto de los trimestres, no importa de la licenciatura que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en el caso de QFB, todo lo que aprenden desde el TID, luego el tronco divisional, al menos en la UEA que yo retomo en 10, que es microbiología e inmuno, en términos coloquiales, ¿no? Pues obviamente todo tiene que ver, ¿no? Entonces, si no aprendiste todo lo que tenía que ver con bioquímica microbiana, bioquímica humana, fisiología, biología celular, pues estás frito en el módulo 10, ¿no? Entonces, porque evidentemente todo está relacionado con todo. Y les pongo otro ejemplo de la vida real, en la parte de cómo retomamos, ¿no? O cómo deberíamos de retomar. En algunos módulos de QFB se van a dedicar y les van a enseñar a hacer tabletas y otras formas farmacéuticas. En el módulo 10 yo lo retomo y les digo, pues ahora tráiganse esas tabletas y lo que vamos a hacer es control de calidad microbiológico. Y vamos a ver cuántos bichos tienen las tabletas para ver con qué calidad produjeron esos medicamentos, para poder enseñarles que las normas, ¿no?, nacionales e internacionales tienen que ser cumplidas para que un producto pueda ser liberado. Entonces, si bien dura 3 meses, no un trimestre, la UEA del TID, pues evidentemente es algo que retomamos o deberíamos de retomar en cada una de las siguientes UEAs hasta que ustedes finalicen todos los trimestres del plan de estudios. Gracias. Antes que nada le quiero felicitar por la presentación que tuvo. Y otra que me llamó la atención es de la hiperespecialización de la que usted hablaba. ¿Cómo está el panorama de la universidad con respecto a esta hiperespecialización? En el caso de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, sí hemos caído un poquito hacia ello. Tenemos, por ejemplo, en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud 14 posgrados, mucho más posgrados que licenciaturas. Entonces, creo que la hiperespecialización sí nos ha tocado, evidentemente. Insisto, no digo que esté mal, yo creo que está bien especializarse en algo en particular, pero lo que nos falta es cómo interactuamos con las otras disciplinas, ¿no?, para poder resolver cosas. Yo ya me especialicé en algo, pero seguramente tú, Lucía, ya te especializaste en otra cosa, Roberto se especializó en otra cosa, y si planteamos un problema, ahora cómo lo abordamos los tres desde estas 3 perspectivas. Creo que ese es el meollo del asunto. La hiperespecialización es buena, pero lo mejor es después la interacción que podemos tener con otras disciplinas. Gracias. Bueno, pues Jorge, pues muchísimas gracias. Ha sido una charla, por supuesto, que invita a reflexionar y las preguntas son muy interesantes, así que agradecemos muchísimo tu presencia. Pido un aplauso para despedir al profesor. Y bueno, sin más, les invito hoy en la sesión de la tarde, a las 4 es un evento de danza, así que ojalá que puedan asistir. Será en los auditorios que están en el edificio central. Ahí pues lleguen con poquito tiempo antes, porque si no, no van a alcanzar lugar. Así que ojalá que lo disfruten muchísimo. Nos encontramos el próximo miércoles aquí también. Gracias a todas y a todos, también a las y los docentes que nos acompañaron. Gracias, buena tarde.